nosotros vamos a enfrentarnos a un aspecto de repente ya conocido por algunos, ahora muy desconocido, que son los centros de trabajo donde se brinda servicios de salud. Ahí tenemos muchos riesgos que vamos a enfrentar. Empecemos. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el Publio Civico? La persona más segura está en guardia, inclusive cuando parece estar a salvo y fuera de todo peligro. Rubio, un viejito. Jerry Smith, que nos dice, trabajar con seguridad es como respirar. Si no respiro, bueno. Entonces hay una premisa que debemos recordar. Cada acción segura te lleva a casa sin incidentes. Y esto les digo porque se presenta a diario estos problemas. Se les dice cómo tienen que hacer uso de o desechar las agujas hipodérmicas y ¡sac! Lo primero que tengo en el primer mes de internado es heridas punzantes por agujas hipodérmicas contaminadas. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Acaso no hablé algo? O sea, ¿claro? Entonces, no echemos al saco todo lo que van a escuchar. Objetivo: socializar conocimientos sobre principios básicos en cirugía, sobre todo bioseguridad. ¿Ya? Y la competencia es conocer esas normas básicas de bioseguridad con la finalidad de disminuir el impacto que tienen estos riesgos sobre nuestra salud, sobre la salud de los pacientes y sobre el medio ambiente. ¿Ya? Esa es la competencia que tenemos que conseguir con este tema. ¿Listo? Y es que la historia nos revela que el hombre, cuando apareció en la faz de la Tierra, tuvo que lidiar siempre con factores nocivos. Para su supervivencia tuvo que enfrentar animales salvajes. El medio ambiente no fue noble, al contrario, fue agreste. Y las tormentas eléctricas provocaban incendios, donde morían quemados. El manejo del fuego para tratar de consumir alimentos en mejores condiciones y preparados para su mejor asimilación, le trajo también problemas. Quemaduras. ¿Y qué decir? La lucha entre ellos por la supervivencia también provocó enfrentamientos y muertes. Muestra de ellos tenemos ese cráneo perforado. Entonces, nuestra vida está llena de riesgos. Pero nosotros tenemos un lugar muy seguro, que es nuestro hogar, nuestro dulce hogar. Compartimos con nuestros seres queridos, ¿no? Personas que nos quieren mucho, que no jamás quieren lo negativo para nosotros. Pero fíjense, en ese ambiente que nos sentimos tan seguros, también tenemos noxas. Tenemos fuentes caloríficas en la cocina. ¿Quién no se mete a la cocina? ¿No? ¿Sabes cocinar? Claro que sí. Los hombres de ahora sabemos cocinar. No necesitamos que nos preparen los alimentos, ¿no es cierto? Entonces tenemos una cocina, tenemos un horno, tenemos una plancha, porque también tenemos que planchar nuestra ropa. Tenemos en la cocina también elementos punzocortantes, tenedores, cuchillos. Tenemos pisos encerados porque nos gusta tener pues, nuestra cama, nuestros pisos chiquitos. Entonces por ahí cae un poco de agua y no podemos caer. Ni que decir con nuestras mascotas. Nuestras mascotas, igual que nosotros, también producen desechos, producen una fuente de contaminación biológica, ¿cierto? Entonces, mírense, a pesar de que decimos que nuestro hogar es seguro, tampoco no es. Y entonces, aquí viene. ¿Qué tenemos que hacernos para poder disminuir ese impacto de todos esos riesgos? Tratar de conseguir hábitos, tratar de conseguir formas de actuar frente a estos factores nocivos. Eso se llama para nosotros bioseguridad. En otras carreras también hay seguridad. Hay seguridad minera,
Hay seguridad en los alimentos, hay un montón de seguridad, pero el término de seguridad debe prevalecer en todos. Y la única forma de conseguir esta bioseguridad es tener conocimientos para poder enfrentar a ese enemigo que nos vamos a enfrentar, que son las bacterias. ¿Listo? Y entonces, bioseguridad, vamos a ver que vamos a escuchar acerca de normas, acerca de barreras, acerca del manejo de residuos, acerca de los riesgos. Y entonces, ¿qué podemos decir que es bioseguridad? En términos generales, es protección de la salud. Protección de la vida. Eso es bioseguridad. ¿Ya? Y entonces, la OMS en el 2005 expresa el concepto de que bioseguridad es el conjunto de normas, medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, ¿no? A los que está expuesto en el desempeño de nuestras actividades dentro de los centros hospitalarios, dentro de los centros donde se brindan servicios de salud. La OMS también opina acerca de este tema, ¿no? Y en los hospitales vamos a encontrar esto: ambientes totalmente limpios, controlados, como también ambientes caóticos. Si ustedes van a los hospitales los días lunes, van al servicio de emergencia, los que van a ir a Yaguara se van a fijar en ello. Es un abarrotamiento de pacientes en busca de una asistencia médica, y vamos a encontrar la paz. Es tanto el hacinamiento que no tenemos camas para poner pacientes en conservación y los tenemos que poner en sillas. Nuestro sistema de salud es caótico porque vamos a poner corriendo avión. Es tan caótico que no ha previsto y no invierte en centros asistenciales. El Seguro Social debería tener por lo menos unos 2 hospitales en México, pero seguimos abarrotados en los hospitales que tenemos. Entonces, hay ambientes seguros y totalmente inseguros en los hospitales. Un poco de historia. ¿Cómo se va desarrollando la bioseguridad? Como les decía hace un momento, en la prehistoria hay normas, actitudes sobre todo, actitudes para prevenir o para conservar la vida. Eso es lo que se vio por instinto, Pero conforme pasa la historia van apareciendo enfermedades. Unas que ha diezmado, ha sufrido la humanidad es la lepra. Y la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa y desagradable. Y en esa primera imagen, de repente se recuerdan, algunos de ustedes han visto de repente la película Ben-Hur, y ahí lo vemos al actor acudiendo a donde se encontraba su madre y su hermana, que padecían de lepra. Pero estaban en una cueva. La sociedad los aislaba. Y entonces hablamos de aislamiento. Va avanzando el tiempo y se presenta la guerra de Crimea, 1853. Una enfermera nos da pautas acerca del manejo de pacientes. Se preocupa de los cuidados sanitarios del paciente. Y es otro paso grande en la bioseguridad. Cuidados sanitarios del paciente. ¿Y qué decir? Aparece Koch, aparece la era bacteriológica, y se dan cuenta que estas bacterias pueden ser eliminadas mediante la esterilización. ¿Y qué utilizaban? El flameo. El flameo en polvo. ¿No? Y evoluciona más aún cuando aparece la época de la explosión farmacológica. Se empiezan a producir productos químicos que tienen esa función de eliminar
Y entonces, la bioseguridad como disciplina recién empieza a aparecer en los años 70, cuando hay laboratorios donde se maneja el intercambio genético y entonces se permite la formación de un comité asesor de ADN recombinante y da pautas para el manejo de la bioseguridad. En 1983, la Organización Mundial de la Salud publica este manual que es referencial para todos. ¿Ya? Es el manual de bioseguridad del laboratorio. En 1985 se forma el Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades y desarrolla estrategias de precaución para este tipo. Y entonces, tras eso, nos podemos de repente tratar de formular un concepto de bioseguridad. Y debemos entender a la bioseguridad no solo como normas y medidas, sino como una doctrina. ¿No? Como una doctrina que tiende a lograr actitudes y conductas para reducir el riesgo al que está expuesto el personal de salud, la comunidad y el medio ambiente a lo largo de su práctica profesional, no solo en el hospitalario, sino en cada aspecto de su vida diaria. Porque estos aspectos no los vamos a manejar solo en los hospitales. Los tenemos que hacer tan nuestros que lo vamos a tener que practicar durante toda nuestra vida. Y en todo momento. ¿Ya? Y esto tiene su base legal. Se han dado infinidad de leyes. Uno de los últimos artículos es el decreto directorial, de la resolución directorial, donde hace una actualización del manual de bioseguridad en emergencias. ¿Cuál es la finalidad? Proteger la salud, el uso obligatorio de estas normas y recordar que todo esto no elimina los riesgos. No elimina los riesgos. Y la bioseguridad, pues, entonces se basa en principios, en fundamentos. Estos son, inicialmente se formularon 3, pero se le ha agregado el 4. El primero es la universalidad. Segundo, el uso de barreras. Tercero, la disposición de residuos. Y cuarto, la evaluación de los riesgos. En cuanto a universalidad, ¿qué podemos hablar acerca de universalidad? ¿Qué se refiere? Hemos vivido hace poco la pandemia de COVID. Se determinó, se comprobó que la transmisión era por vía aérea. Y en Wuhan se dio inicialmente el uso de barbijos. Pero eso no solo se hizo para Wuhan, sino se hizo para todo el mundo. El uso del barbijo se hizo universal. Una norma que debemos cumplir, ¿no? Es universal. Entonces, todas las medidas, todos los protocolos que se estipulan en bioseguridad deben ser de conocimiento obligatorio y de uso obligatorio. Solo así vamos a conseguir proteger nuestra vida. Solo así vamos a conseguir proteger nuestra vida. Imagínense si nosotros bajamos la guardia y cogemos un HIV o una hepatitis, que es lo peor que el HIV. ¿Cómo nos vamos a sentir? Vamos a decir, chica, me dijeron, debí cuidar. Y no solo se queda conmigo, sino vamos a comprometer a todo nuestro mundo de seres queridos. Cuando se empezó con esto de COVID, no conocíamos nada, desconocíamos cómo era su patogenia. Y nosotros que estuvimos en la línea no teníamos ganas de regresar a casa. Queríamos quedarnos en los hospitales porque regresar a casa pensando que teníamos un ser querido, inmunodeprimido, y si llevábamos el COVID a casa, podría ser desastroso.
Entonces, ese temor lo hemos vivido todos los que hemos estado allí. Pero después se fue conociendo acerca de la enfermedad y se vio que las medidas iniciales que se dieron, que fueron extremas, no cobraban mucha relevancia como en ese momento se pensó. Para nosotros los cirujanos se nos prohibió hacer cirugía laparoscópica y tuvimos que regresar a la cirugía abierta, para lo peor, con un EPP donde teníamos una máscara delante y se empañaba totalmente con nuestra respiración, y a veces había momentos de la cirugía en que no podíamos ver qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo a veces cirugía rápida, a ver qué cosa es esto. Entonces, esas normas debemos cumplir universalmente, obligatorio. Voy a trabajar en un centro, tengo que conocer lo primero qué cosa es, cuáles son sus protocolos de bioseguridad. ¿Ya? Hablamos de riesgo. ¿Qué cosa es un riesgo? ¿Qué riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños en la persona, el equipo y ambiente. Riesgo de un casado que se mete, riesgo de que chape a la esposa y no. Entonces, mejor no correr ese riesgo. Ser fiel. ¿Listo? Entonces, todos estos riesgos podemos agruparlos en estos grandes grupos: riesgos biológicos, riesgos físicos y riesgos químicos. Es fácil de entender esto, ¿verdad? Riesgos físicos: caídas, descargas eléctricas por un manejo inadecuado del flujo eléctrico, quemaduras por exposición de fuentes caloríficas, heridas punzocortantes, iluminaciones malas que nos provocan alteración de la visión, efectos posturales. Nosotros los cirujanos muchas veces estamos operando en condiciones inadecuadas, con mucho tiempo de pie, que obligan posturas defectuosas, y a las finales terminamos con nuestro lumbago, con el dolor de rodillas. Riesgos químicos, ni qué decir. En la misma casa utilizamos el hipoclorito de sodio, que no es un agente así normal. En el tiempo de COVID hemos tenido varios casos de neumonitis química por el cloro, ¿no? Por un uso inadecuado, concentraciones muy elevadas. Agentes que se vaporizan muy rápidamente por inhalación, por ejemplo, el cloroformo, algunas sustancias que utilizamos para la esterilización química. Acuérdense que también son teratogénicos. Y entonces, una manera adecuada de poder disminuir ese riesgo es la rotulación adecuada de estos elementos. Si tenemos conocimiento con letras claras de qué se trata, pues vamos a manejarlos con la debida precaución. Ni qué decir el riesgo biológico. Pacientes que llegan tosiendo, pacientes que llegan con heridas abiertas, pacientes que llegan con epistaxis, y cuando estamos colocando el taponamiento de pronto y nos llena la cara de pura sangre. Al término de una cirugía, por ejemplo, nosotros utilizamos paredes lentes, y cuando terminamos, miramos los lentes y están con gotitas de sangre. Imagínense que caiga la corte y tenga HIV. Y entonces tenemos que evaluar estos riesgos. ¿Cuál es la probabilidad de poder tener una enfermedad al asumir estos riesgos? Y entonces la valoración nos va a dar las pautas necesarias para evitarlas. De repente, pues, si yo voy a manejar una herida sangrante, me pondré mi mascarita, mi protector
de ojitos, ¿no? Mis manos tengo que cubrirlas necesariamente con guantes. Y entonces, también vemos ahí nuestro segundo fundamento o principio de bioseguridad, el uso de barreras. ¿Cuál ha sido tu primera arma que te han dado en cuanto a esto? El maní. Un elemento que nos ha servido primero, el juicio, sacamos el hecho. Con pausa. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hemos utilizado, somos desafíos. Hemos tenido una ceremonia bonita, hermosa. Pero no nos han hecho presente cómo debemos usar, cuándo debemos usar y para qué lo estamos utilizando. No solo es el distintivo del maní, sino es el protector, nuestro primer espíritu. Y entonces lo tenemos que manejar con responsabilidad. Imagínense, un estudiante de medicina dentro de un hospital ha tenido contacto con tosedores crónicos, posiblemente tuberculosos y multidrogos resistentes. Los microorganismos del bacilo del Koch se han impregnado en el mandil. Salimos con el mandil, hecho todo un héroe, abierto los botones, pasa el aire, se levanta la capa del superhéroe por la calle, subimos al carro que nos moviliza, el mandil cae, una niña que está sentada, una dama que está sentada. ¿Qué hemos hecho? ¿Habremos hecho uso adecuado de ese mandil? Y para lo peor, llegamos con el mandil puesto en la casa. Claro, estamos por ahí. No es algo lógico que hagamos esto, sabiendo que tenemos esa posibilidad de estar cargando de cargas. Eso es el uso de barreras. Entonces, todos aquellos elementos que nos van a distanciar de estos agentes nocivos, pongamos esa distancia, pero efectiva, para nosotros y nuestros seres queridos. Nos debemos a una sociedad y tenemos que proteger a esta sociedad. También tenemos guantes, protectores de calzado, pero toda la bioseguridad prácticamente empieza acá. Una norma que hemos escuchado desde niños. Mamá que decía, lávate las manos. Lávate las manos. Y es que la bioseguridad empieza acá. Manos. Ahí es donde empieza la bioseguridad. ¿Y cuáles son los objetivos de lavarse las manos? Primero, reducir la carga bacteriana que tenemos en ellas, limpiar la suciedad que tenemos en ellas. Y con eso vamos a disminuir las contaminaciones cruzadas. ¿Qué cosa es una contaminación cruzada? ¿Quién tiene una idea? Contaminación cruzada. ¿A qué nos referimos? El médico se contamina con un paciente que tiene una enfermedad y luego va a otro paciente y contamina al paciente. Es el desplazamiento de una flora de un paciente a otro. Esa es contaminación cruzada. ¿Listo? Entonces, el lavado de manos disminuye eso. Por lo tanto, disminuye la transmisión de microorganismos. Y por lo tanto, disminuye la posibilidad de enfermedad. Y entonces, cuando hablamos de lavado de manos, tenemos 5 momentos críticos. A eso le llaman los 5 momentos críticos de lavado de manos. En primer lugar, tenemos que lavarnos las manos al tocar al paciente. O sea, antes de tocar, tenemos que lavarnos las manos. Después de examinar al paciente, después de dejar el ambiente del paciente, antes de un procedimiento aséptico y después de haber tenido riesgo de contaminación con fluidos biológicamente. Son 5 momentos que no debemos olvidar. Ese siempre ha sido pregunta de examen. Siempre ha sido. Entonces, podemos clasificar este lavado de manos de 3 formas.
El lavado de manos doméstico, ¿qué hacemos normalmente en casa? El lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. Depende mucho de la gente con la cual vamos a hacernos el lavado, ¿ya? Para ver el tiempo. Normalmente un lavado de manos doméstico es entre 20-30 segundos. El lavado de clínico, 60 segundos. Y el lavado de mano quirúrgico, mínimo son 3 minutos. Sabiendo que la clorexidina, por ejemplo, es un antiséptico que es el mejor que tenemos hasta este momento, y que más o menos a los 3 minutos de haberlo lavado, pues conseguimos ese grado de limpieza y antisepsia en estas zonas, ¿ya? Entonces, como es importante este lavado de manos, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver este. Lavado de manos quirúrgico. Remover las joyas y el reloj. Subir las mangas. Adoptar una posición cómoda frente al lavamanos. Abrir la llave del agua y dejarla correr. Mojarse las manos, muñeca y antebrazo hasta el codo. Aplicar 5 ml de jabón antiséptico. Frotar ambas manos y muñecas para eliminar la suciedad. Con hincapié en los espacios interdigitales. La aplicación del jabón antiséptico debe hacerse siempre con movimientos circulares, desde las puntas de los dedos hacia los antebrazos. Una vez realizado todo esto, se procede a enjuagar con abundante agua, eliminando el jabón aplicado desde las manos hacia los antebrazos. Aplicar nuevamente 5 ml de jabón antiséptico. Frotar ambas manos, muñecas y antebrazos durante 2 minutos aproximadamente. Volver a enjuagar con abundante agua. Cerrar la llave con el codo o pie. Es una de las técnicas más aconsejables. Hay variantes de esta técnica, pero lo importante es de que consigamos la antisepsia adecuada de las manos y que una vez terminados jamás deben caer las manos por debajo de los hombros. De tal manera que el líquido que tengamos en la superficie de las manos siempre caiga hacia abajo. Porque si bajamos el líquido de los codos, va a llegar a las manos y no, que nada, va a contaminar, ¿ya? Tampoco hacer esto, ¿no? Si ustedes van a ir a los centros quirúrgicos, van a ver algunos colegas que hacen esto. Y lo único que están haciendo es darle fuerza centrífuga al agua que tenemos en los antebrazos y va a desplazarse a las manos. Tampoco es eso. ¿Listo? Otra de las técnicas que debemos hacer es el calzado de guantes. Ahí dice calzado de guantes con técnica abierta. Abre el paquete de guantes. Toma el primer guante por su cara interna.
Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomode el guante sin tocar la cara externa. Tome el segundo guante con el primero por su parte externa. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomódese ambos guantes sin tocar la cara que está en contacto con la piel. ¿Listo? Técnica abierta. También si hay abierta, tiene que haber cerrada, ¿no? Normalmente la técnica cerrada la practican nuestras compañeras licenciadas de enfermería en sala de operaciones. Es una técnica que de repente les va a interesar posteriormente. ¿Ya? Entonces son dos procedimientos que debemos tenerlos siempre presentes: el lavado de manos y el calzado de guantes. ¿Ya? Y en cuanto a la disposición de residuos, debemos saber que tras toda actividad siempre se producen residuos. Estos residuos en el hospital los clasificamos en residuos biológicamente contaminados, residuos radioactivos y químicos y residuos comunes. Es por ende, es por lógica pensar que los residuos biológicamente contaminados, pues sangre, secreciones, aspiración de líquido de lavado, todo eso tiene que ir a depósitos de color rojo. Estos colores son universales. ¿Ya? Los elementos punzocortantes en un depósito adecuado para que no constituyan un riesgo, ¿no? Tienen que tener paredes gruesas, los punzocortantes, pero en depósitos rojos. Depósitos amarillos para los residuos químicos y radioactivos, especialmente en centros de radiología. Y los comunes, las envolturas de los guantes, los alimentos que de repente por ahí estamos consumiendo, las botellas descartables que a veces utilizamos. Entonces todo eso va a las bolsas negras. Cada uno de ellos tiene un procedimiento para su eliminación, ¿ya? Aunque a veces no se cumple, ¿no? Porque encontramos en las carreteras bolsas rojas, a veces los mismos depósitos de elementos punzocortantes. Eso es un descuido de nuestras autoridades. Todo esto en función de qué? Tratar de conseguir ambientes seguros, ambientes seguros de trabajo. Y entonces debemos conocer también algunos términos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hablamos de técnica aséptica. Son todos aquellos procedimientos en los cuales, en términos sucintos, evitar la contaminación cruzada. Al atender a nuestro paciente debemos tener algunas normas como para poder atenderlo, como para poder examinar. Ya sabemos los 5 momentos críticos de lavado de manos. Todo eso se tiene que cumplir para que nuestra acción se tenga una técnica aséptica. Asepsia son todos aquellos procedimientos y actitudes que van a evitar la llegada de microorganismos de un lugar a otro, este último, que tiene carácter estéril. Tratar de no contaminar nuestro campo estéril. Si nosotros encontramos que la sala de operaciones es limpia, no podemos entrar simplemente así, ¿no? Tenemos que ponernos una ropa adecuada para entrar ese tiempo. Eso es parte de la asepsia. El calzado de guantes, ¿cuál es la finalidad? Manejar lo que tengamos que hacer en una sutura, por ejemplo, en condiciones estériles. No voy a llevar los microorganismos ahí. El calzado de guantes pertenece a lo que se llama asepsia. ¿Ya? Otro término que también lo vamos a utilizar es la antisepsia, que es todo aquello procedimiento que tiene como finalidad disminuir la carga bacteriológica de una superficie viva. Yo voy a operar abdomen. Entonces lo primero que tengo que hacer es la limpieza de esa piel, la eliminación de microorganismos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la utilización de un antiséptico. De un antiséptico, que es el que me va a ver esa flora que está en torno a esa área que voy a trabajar. Y entonces, ¿qué es un antiséptico? Es una sustancia química que tiene acción bacteriológica o
bactericida o bacteriostática. Y gracias a esta función puedo eliminar los microorganismos de la superficie. Términos que todos los días los vamos a escuchar. Y entonces antisépticos, uno de los más conocidos es el alcohol, que tiene una acción, un mecanismo de actuar, ¿no? Que tiene un espectro que cumplir. Entonces, cada vez que veamos y hagamos un análisis de los antisépticos, debemos tener características importantes. Primero, el mecanismo de acción. Segundo, el espectro que actúa. Tercero, la rapidez con que actúa. Cuarto, el efecto residual que puede tener. Quinto, la toxicidad. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, iodopovidona en pacientes con enfermedad tiroidea. Puedo provocar una crisis hipertiroidea y voy a causar daño. O no puedo aplicarlo con pacientes que tienen sensibilidad al yodo, porque voy a provocar una reacción alérgica. Inclusive puede llegar al shock, a un estado tan grave que puedo matar. Hace poco nomás. Hay una paciente que ha llegado a un centro de salud con un cólico biliar, le han puesto metronidazol y él ha hecho anafilaxia. Ha tardado 20 minutos para llegar a un hospital, pero ya sin vida. Entonces, cuando utilizamos la iodopovidona, tenemos mucho cuidado, porque podemos provocar un desarrollo de una anafilaxia y podemos matar al paciente. Entonces, tenemos el alcohol, la iodopovidona, y el mejor, como les digo, es la clorexina. Todas esas características debemos conocerlas, por si acaso, ¿no? Limpieza. Su término es bastante simple. El hecho de arreglar nuestra habitación, barrer, dejarlo limpio, esa es la limpieza. El agente que más utilizamos para ello son mecanismos físicos y el uso de detergentes. Desinfección es un término que lo utilizamos mal. Por ejemplo, hay que desinfectar esta herida, y realmente no es el término adecuado, porque la desinfección es lo mismo que la antisepsia, pero en superficies inertes, ¿no? Eso es desinfección. Tengo mi mesa de baño, voy a limpiarla con hipoclorito de sodio para provocar o para disminuir la carga bacteriana que esa superficie está. Esa es desinfección. Y esterilización. Esterilización no implica la disminución, sino la eliminación de toda forma viviente, inclusive la espora. Porque con la antisepsia y la desinfección posiblemente no pueda erradicar esporas, pero con la esterilización sí. Y para conseguir una esterilización tengo agentes físicos y tengo agentes químicos. Los físicos, principalmente el calor. Tenemos pupileres que solo tienen calor seco, pero tenemos autoclaves que utilizan calor húmedo, presión determinada y una humedad determinada. Pero hay elementos que no soportan estos cambios, ¿no? Sino que, por ejemplo, la fibra óptica que tenemos para la laparoscopía, no podemos meterlo negro o un autoclave, vamos a tener un amasijo de plástico. Entonces estos elementos tenemos que esterilizarlos de otra forma, y la otra forma es elementos químicos, ya sea gaseosos o ya sean líquidos. El glutaraldehído es uno de los elementos que nos ayuda muy bien para este efecto, ¿ya? Y si queremos, por ejemplo, esterilizar materiales protésicos, vamos a utilizar sustancias químicas que en forma de aerosoles, ¿no? Por ejemplo, el óxido de etileno es muy bueno, que vamos a conseguir el grado de esterilización adecuado. Recordemos entonces, hemos visto limpieza, hemos visto antisepsia, hemos
visto desinfección, hemos visto esterilización. Hay algunos otros procedimientos o algunos principios básicos que tienen que saber, pero eso los tienen que desarrollar conforme va progresando el curso. Por ejemplo, ¿qué es una curación? ¿Y qué se hace en una curación? Se maneja una herida, ¿verdad? Entonces, en heridas tenemos que ver cómo se desarrolla una curación. ¿Ya? ¿Qué es una curación? ¿Qué es una limpieza quirúrgica? Es tema de seminario, ¿verdad? Es un tema de seminario. Entonces, eso vamos a ir desarrollando. Por lo pronto, esto es lo básico que tienen que saber. En definitiva, es bioseguro. ¿Listo? Iniciamos. ¿Preguntas? Sí. Y es que, como dicen, las clases no son obligatorias. Total, me pasan ese video o que tengan el material que nos han expuesto. Hay muchos tips que les